Muy bien, bienvenidos todos a la parte número 46 de la serie Predestinado para cuestionarme la predestinación. Así que tengan sus Biblias abiertas en la carta a los Efesios, su libretita, su lapicito, su highlighter, su juguito como yo aquí, ¿verdad? Para una hora vamos a estar aquí. Y es un grupito bien bueno, pero quédense. Si ustedes se fijan, siempre yo he estado poniendo definiciones, porque todo este asunto de la predestinación se fundamenta en definiciones. Esto no es quién sabe más, ni quién fue el reformador más grande, ni cuántos estudios tenía. Esto es definiciones. Cómo ellos definen las cosas, cómo las define la palabra. Y en este caso ya hoy va a ser 9 semanas que llevamos viendo cómo la palabra gracia se utiliza en el Nuevo Testamento. ¿Okay? A ver si en alguno de esos textos nosotros encontramos que se utiliza la gracia como los calvinistas nos la proponen, que es una gracia irresistible, que Dios aplica en esas criaturas que están muertos, que no pueden oír, no pueden sentir, no pueden querer, no pueden desear, no pueden tomar una decisión, porque están muertos, según ellos. Y por lo tanto Dios tiene que aplicar una gracia irresistible, aunque no entendemos cómo un muerto pueda resistir algo, pero bueno, la cuestión es que ellos inventan la gracia irresistible, la gracia eficaz o el llamamiento eficaz, que según Dios, para cumplir, que se cumpla el decreto de salvar a los que Él decretó salvar, pues puedan reaccionar. El problema es que como están muertos, pues Dios tiene que regenerarlo, y eso es parte de la gracia irresistible para que la persona pueda entonces oír el Evangelio y tomar la decisión de recibir a Cristo y cumplir el decreto de Dios. Eso es básicamente la... Entonces, pues, nos quedamos en Efesios la semana pasada y hoy pues vamos a continuar con Efesios, ¿ok? Y recuerden que solo estamos estudiando no donde aparece la palabra gracia, como en el caso de dando gracias. Esa es otra palabra en griego, cuando usted demuestra agradecimiento. Aquí estamos hablando de la palabra haris. ¿Dónde aparece la palabra haris? Esos son los textos. Y vamos a Efesios 3:2. ¿Ok? Espero que tengan sus Biblias abiertas. Dice así: si es que habéis oído de la administración de la gracia de Dios que me fue dada para con vosotros. Este es el siguiente texto en la carta a los Efesios. Aquí gracia es algo que Dios le dio para dárselo a los efesios. No podemos asumir que esa administración fue compulsoria e inevitable en base a lo que dice el texto. ¿Okay? Porque el texto no lo dice. ¿Okay? Claro, si estás educado en la teología calvinista, siempre que lees gracia, tienes que interpretar que es la gracia irresistible, pues no hay forma que la criatura no cumpla con el destino, el decreto de Dios para esa acción en ese instante. Pero si no estás educado en la teología calvinista, pues eres libre de averiguar a qué se refiere gracia en esta oración. Vemos que es algo de Dios para los efesios. Vamos a ver el contexto. ¿Okay? Vamos al 3:1. Leí el 3:2, vamos a ver el 3:1. Por esta causa, yo Pablo, prisionero de Cristo Jesús por vosotros los gentiles. ¿Okay? O sea, la administración de la gracia que acabamos de ver en el verso 2 se menciona para explicar o justificar o reforzar la razón por la cual Pablo hizo con ellos lo que les está mencionando. Causa, en este verso 1, significa razón. ¿Y cuál es la causa? Vamos a ver el contexto, a ver cuál es la causa que Pablo, ¿a qué se refiere Pablo cuando dice causa? Por esta causa.
Por tanto, acordaos de que en otro tiempo, voy a leer desde el verso 11 del capítulo 2, para que veamos de qué viene hablando Pablo. Por tanto, acordaos de que en otro tiempo, vosotros los gentiles en cuanto a la carne, erais llamado incircuncisión por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne. En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora, en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanza, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz, y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. Y vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros, que estabais lejos, y a los que estaban cerca, porque por medio de él los unos y los otros tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Efesios 2 del 11 al 21. Así que después de que en el capítulo 1 de Efesios, los que me vienen siguiendo todas las semanas, los que me vienen siguiendo saben que del capítulo 1 Pablo habló de toda bendición espiritual en Cristo. Y en el capítulo 2 del 1 al 10 habló de la vida juntamente con Cristo. Ahora añade el tema de cómo los gentiles vinieron a ser cercanos, un solo y nuevo hombre, un solo cuerpo, tener entrada, conciudadanos de los santos, miembros de la familia de Dios y juntamente edificado. Y todo eso que acaba de ocurrir con los gentiles, en Cristo Jesús, por la sangre, Él es nuestra paz, en sí mismo, mediante la cruz, por medio de Él, y en quien vosotros sois juntamente edificados. O sea, todo esto es citado de este pasaje del 11 al 21. Fíjense, todo lo que Dios hizo, una lista de 6 cosas, dice ahí que Dios hizo con ustedes gentiles. Pero todo es por medio de Cristo, en sí mismo, por Él, por medio de la cruz, etc. La gracia no se menciona ni como medio o agente en producir o agenciar ninguno de los efectos mencionados en la lista. ¿Okay? Estamos hablando de gracia, verso 3.2. Pero en el 3.1 dice que por esta causa viene la administración de la gracia para ustedes. ¿Okay? La causa es todo esto que Dios ha hecho con los gentiles por medio de Cristo. Todos esos efectos que describen lo que Dios ha hecho con los gentiles son la causa mencionada en el 3.1. Y por esa causa vino a Pablo la gracia de Dios que me fue dada para con vosotros en el verso 2. Entonces, ¿cuál fue la gracia? Pues leemos ahora del verso 3 en adelante. O sea, vimos el contexto antes. Vamos a ver el contexto inmediato después. Miren cuál es la gracia. Que por revelación me fue declarado el misterio, como antes lo he escrito brevemente. Leyendo lo cual podéis entender cuál sea mi conocimiento en el misterio de Cristo. Misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora he revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu. Que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo y copartícipes de la promesa en Cristo Jesús por medio del Evangelio, del cual yo fui hecho ministro por el don de la gracia
de Dios que me ha sido dado según la operación de su poder. A mí, que soy menos que el más pequeño de todos los santos, me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo y de aclarar a todos cuál sea la dispensación del misterio escondido desde los siglos en Dios que creó todas las cosas, para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales, conforme al propósito eterno que hizo en Cristo Jesús nuestro Señor, en quien tenemos seguridad y acceso con confianza por medio de la fe en Él. Ese es el contexto inmediato. ¿Sí? Los misterios de Dios se mencionan 27 veces en el Nuevo Testamento y se pueden resumir en 12. Tomaría un estudio aparte estudiarlos todos. Pero aquí el misterio es que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo y copartícipes de la promesa en Cristo Jesús por medio del Evangelio. Y la gracia mencionada en el verso 2 se refiere a que Dios lo escogió para anunciar ese Evangelio, del cual yo fui hecho ministro por el don de la gracia de Dios que me ha sido dado según la operación de su poder. Y, añade Pablo, me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo y de aclarar a todos cuál sea la dispensación del misterio escondido desde los siglos en Dios. Por tanto, la gracia en este capítulo 3 se refiere a el llamado de Dios a Pablo a predicar el evangelio a los gentiles, que no es nada nuevo, pues lo venimos viendo desde el libro de los Hechos. Los que han seguido la serie saben que desde los Hechos, cuando Pablo fue escogido, en esos pasajes la elección de Pablo no era para salvarse, es la elección, y lo dice claro en cada verso, la elección de Pablo fue para llevarle el evangelio a los gentiles. Y después lo vemos en Gálatas, cuando los apóstoles reconocen el llamamiento que Dios le ha dado a Pablo para llevarle el evangelio a los gentiles, a la incircuncisión. Y de eso es de lo que Pablo está hablando aquí. No es el llamamiento a Pablo para salvarse, ni la gracia irresistible operando en Pablo para que se convirtiera o llevara el evangelio a los gentiles. ¿Ok? O sea, sencillamente es que Dios lo escoge y le da la capacidad y le da la unción y le da el poder para que Él lleve el evangelio a los gentiles. Y como dije al principio empezando, que no vemos que haya algo compulsorio, no hay nada obligado, ¿ok? En todo el contexto. Se está hablando de la misión que Pablo ha cumplido, el efecto que eso ha tenido en ustedes los efesios, y eso vino, ese interés de Dios en ustedes vino porque Dios me llamó a mí para llevarle el evangelio a ustedes. Así que de eso es la gracia que él está hablando aquí, y lo dice 2 veces. Según la gracia de Dios, para yo llevarle el evangelio y anunciarle el evangelio. No está hablando de salvación, ni tampoco está hablando que eso ha sido obligado, que es lo que significa gracia irresistible, llamamiento eficaz, gracia eficaz. ¿Okay? Entonces, cuando Pablo habla desde Hechos de su llamamiento a los gentiles, no lo hace tratando de probar si ese era el destino de Dios para él o para los que se iban a convertir de entre los gentiles, según la teología calvinista. Lo hemos visto traer el asunto hasta ahora para demostrarle el interés de Dios en salvar tanto a gentiles como a judíos. ¿Okay? Vemos el énfasis de que esa intención de Dios en traer a los gentiles a participar junto con los judíos no es producto de la gracia irresistible o el llamamiento eficaz, sino por medio del evangelio.
Y como vimos en Romanos 10, ese evangelio le toca a la iglesia anunciarlo. Sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia los principados y potestades en los lugares celestiales. O sea, los apóstoles y profetas, lo menciona 2 veces, ponen el fundamento. A la iglesia le toca seguir anunciando ese fundamento. Pero esa obra, cuando la vemos aquí en los textos, ¿verdad? Miren qué interesante. Miren, todo esto que Dios está haciendo con los gentiles en Cristo Jesús, mírenlo ahí, por la sangre de Cristo, porque Él es nuestra paz, en sí mismo, y mediante la cruz, por medio de Él es la piedra principal del ángulo que está edificando el edificio. En todo eso, la gracia no tuvo nada que ver con eso. O sea, no está mencionada, a eso me refiero, no está mencionada. ¿Sí? Todo ocurre por medio de Jesucristo. Y ese es el Evangelio, lo vimos en los Hechos con detalle. ¿Qué es el Evangelio? Lo vimos en los Hechos. Y entonces, ¿qué ocurre? No vemos en todo el pasaje que la gracia irresistible es lo que está operando ahí, no se menciona, sino que la única mención de gracia, 3 versos ahí, 3 veces aparece la palabra, se refiere al llamamiento de Pablo para alcanzarlos. Entonces, y es bien curioso que cuando habla aquí del propósito eterno, ¿okay?, de Dios, no es el decreto eterno de Dios para salvar a unos y condenar el resto. Es dar a conocer la sabiduría revelada, que es el misterio. Misterio no significa algo oculto, significa algo que estaba oculto y ahora es revelado. En ese momento fue revelado por los apóstoles y profetas y luego por medio de la iglesia. Ese misterio fue revelado por los apóstoles y profetas, que los gentiles son coherederos juntamente con los judíos. ¿Okay? También es bien curioso que habla de seguridad y acceso, pero tampoco se le atribuye la gracia irresistible o el llamamiento eficaz. Comete el error, entre comillas, de atribuírselas, la seguridad y el acceso, a Cristo Jesús y a la fe en Él, a la fe en Él, conforme al propósito eterno que hizo en Cristo Jesús, nuestro Señor, en quien tenemos seguridad y acceso con confianza por medio de la fe en Él. El propósito eterno, suponiendo como proponen los calvinistas, que es el decreto absoluto antes de todo lo creado para que ocurriera según su beneplácito, ese propósito eterno es en Cristo Jesús, dice aquí. No antes ni aparte de Cristo Jesús. Y la seguridad y el acceso con confianza no dependen ni del decreto eterno, ni de la elección, ni de la gracia irresistible, ni del llamamiento eficaz. Pablo cometió el error, entre comillas, de atribuírselas a Cristo y a la fe en Él. O Pablo cometió un error, o la predestinación está solo en Cristo y en la fe en Él. ¿Okay? No en un decreto eterno antes de todo, que Dios decretó quién se salve y quién se pierde. Pablo se le olvidó, dejó pasar esta oportunidad de haber aclarado que ese propósito eterno, ¿entiende?, no es en Cristo Jesús, sino que es en el decreto, descansa, se origina, descansa y ocurre en el decreto.
porque eso es lo que enseña la teología calvinista. O sea, yo lamento decírselo, pero o sea, Cristo es un accesorio dentro de la teología calvinista. ¿Entiendes? No es el autor y el consumador de la fe. Porque ya todo fue consumado en el decreto. Ustedes lo leyeron. Yo les puse la cita de Calvino, le he puesto las citas de Agustín y le he puesto las citas de Berkhoff, por ejemplo. ¿Okay? Y esa es la situación. ¿Okay? Vamos al siguiente verso. 4:7, Efesios. Pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Aquí gracia es la capacidad de Dios para cumplir una función en el cuerpo. Porque inmediatamente va a hablar de los 5 ministerios en el cuerpo. No está hablando de la gracia operando para salvar a nadie. ¿Okay? El siguiente es el 4:29. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación a fin de dar gracia a los oyentes. Aquí gracia ocurre en contraste con palabra corrompida. No es palabra para producir la regeneración en los oyentes incapaces de oír o responder el evangelio para que se salven. No está hablando de eso. Es palabra para producir un efecto distinto al que produce una palabra corrompida. Debe producir edificación. No se está hablando de salvación. El siguiente es el 6:24. La gracia sea con todos los que aman a nuestro Señor Jesucristo con amor inalterable. Amén. Ya hemos visto que la gracia que se desea no es para salvación. Aquí no es para que amen al Señor Jesús. Es para los que ya lo aman. Resumiendo. Textos que hablan de gracia irresistible o gracia eficaz o llamamiento eficaz en la carta a los Efesios, 0. ¿Ok? 0. Vamos a ver los textos en Filipenses. Filipenses 1:2. Gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Aquí ocurre lo mismo que vimos en Efesios 1 del 1 al 2. La gracia y la paz se desean juntas. Y no vemos que a la paz se le atribuya ninguna función salvadora. O sea, ni aquí ni en ningún sitio del Nuevo Testamento. Por lo tanto, no estamos obligados a ver en la gracia aquí mencionada ninguna función salvadora. Lo otro es que no se le desean a inconversos, sino a gente ya salvada. O sea, si la gracia salva, como dice el folclore evangélico, pues aquí hay un problema. Porque Pablo está refiriendo a gente salvada ya. ¿Me siguen? Por lo tanto, no puede estar hablando de la gracia irresistible porque ya esta gente está salva. Se supone que si es gracia irresistible es a cadáveres muertos, incapaces de oír, desear, creer, decidir, etc. Vamos al siguiente texto en Filipenses. Filipenses 1:7. Como me es justo sentir de todos vosotros, esto de todos vosotros, por cuanto os tengo en el corazón y en mis prisiones y en la defensa y confirmación del Evangelio, todos vosotros sois participantes conmigo de la gracia. Aquí gracia es aquello de lo cual Pablo está participando. En ese momento Pablo está preso. Y por cuanto tiene a los filipenses presentes, ellos participan de esa gracia con Pablo. No está hablando de salvación de nadie. Aquí la gracia es el privilegio que Dios le está dando de padecer por evangelio, estar preso. Y ellos son partícipes de sus prisiones. Lo dice en otro texto. ¿Okay? Así que gracia ahí no significa gracia irresistible para salvar a cadáveres muertos. En el 4:23,
La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Amén. Aquí ocurre lo mismo que en 1:2 y en la despedida de Efesios. Por lo tanto, textos en Filipenses que hablan de gracia irresistible, gracia eficaz o llamamiento eficaz, cero. ¿Ok? Vamos a Colosenses. A los santos y fieles hermanos en Cristo que están en Colosas. Gracia y paz sean a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Colosenses 1:2. Aquí lo mismo que en todos los saludos. ¿Okay? Todo está bujido, porque es lo mismo ahora en todas las cartas. Okay. Así que en el 1:2 es lo mismo que ya discutimos. Vamos al 1:6. Que ha llegado hasta vosotros, así como a todo el mundo, y lleva fruto y crece también en vosotros, desde el día que oísteis y conocisteis la gracia de Dios en verdad. Aquí gracia se refiere al evangelio, pues ellos no recibieron un mensaje de la gracia y otro mensaje acerca de Jesucristo. Ellos recibieron un solo mensaje. No se refiere a qué o cómo esa gracia hizo que se salvaran. La acción de oír y conocer no surge de la gracia. La gracia es el objeto de la acción. ¿Me sigue? O sea, como está construida la oración tanto en castellano como en griego, la gracia no es el origen de que ellos oyeran y crecieran y conocieran. ¿Ok? A ellos se les llegó el mensaje, o lo oyeron, conocieron la gracia de Dios. Bueno, ¿y qué es esa gracia de Dios? Esa gracia de Dios sencillamente es el evangelio de Jesucristo que se les predicó a un principio. Porque no hemos visto en ninguna parte del Nuevo Testamento que se predicara la gracia. Se predicó una persona todo el tiempo que resucitó de entre los muertos. Vamos al siguiente. Colosenses 3:16. La palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales. Embollado todo el tiempo, ¿verdad? Así decíamos. Aquí gracia es la actitud con la cual van a cantar al Señor. No dice que es algo que Dios ha puesto o va a poner para que canten. No, ustedes lo van a hacer con esa actitud, ¿verdad? Desprendido, de corazón, voluntariamente. Eso es gracia. ¿Okay? Vamos al 4:6. Sea vuestra palabra siempre con gracia, sazonada con sal, para que sepáis cómo debéis responder a cada uno. Aquí este 4:6 se refiere a lo mismo, ocurre lo mismo que en Efesios 4:29. Se está refiriendo al efecto de la palabra hablada, que es la hablada con gracia, allá en Efesios, para que edifique. ¿Okay? Entonces, vamos a el 4:18. La salutación de mi propia mano de Pablo, acordado de mis prisiones. La gracia sea con vosotros. Amén. Ocurre lo mismo que en las despedidas anteriores. Textos en Colosenses que hablan de gracia irresistible, gracia eficaz o llamamiento eficaz. Cero. ¿Ok? Cero. Vamos a primero a los tesalonicenses. Pablo, Silvano y Timoteo, a la iglesia de los tesalonicenses en Dios Padre y en el Señor Jesucristo. Gracia y paz sean a vosotros de Dios nuestro Padre y el Señor Jesucristo. Ya saben, primero Tesalonicenses 1:1, lo mismo de las otras anteriores. ¿Ok? Está bujido hoy, está bujido. Vamos al 5:28. Ya, más nada en el Tesalonicense. La gracia de Dios Jesucristo sea con vosotros. Amén. Lo mismo que las demás despedidas. ¿Ok?
que textos en Primera Tesalonicenses que hablan de gracia irresistible, gracia eficaz, llamamiento eficaz, cero. Vamos a segunda a los tesalonicenses a ver si Pablo tiró algo ahí en favor de los calvinistas. El 1:2. Gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre, Señor Jesucristo. Lo mismo. 1:12. Para que el nombre de nuestro Señor Jesucristo sea glorificado en vosotros y vosotros en Él por la gracia de nuestro Dios y del Señor Jesucristo. Aquí la gracia no es para la salvación de nadie, sino para que el nombre de nuestro Señor Jesucristo sea glorificado por la gracia de nuestro Dios y del Señor Jesucristo. ¿Okay? Eso es todo. En el 2:16, segunda a Tesalonicenses. Y el mismo Jesucristo, Señor nuestro y Dios nuestro Padre, el cual nos amó y nos dio consolación eterna y buena esperanza por gracia. Oye, esto suena calvinista. Vamos a ver. Aquí la gracia no dio nada. Mírenlo. Mírenlo. Por gracia. Pues mira, yo te estoy diciendo, la gracia no dio nada. Jesucristo, Señor nuestro, y Dios nuestro Padre, que nos amó y nos dio consolación eterna y buena esperanza. ¿Quién dio? Señor Jesucristo, Dios el Padre. La gracia no dio nada. Jesús y Dios el Padre dieron por gracia. Y el pasaje no contempla que Jesús y el Padre en algún momento ordenaron a la gracia que repartiera amor, consolación eterna y buena esperanza. No. No, esas cosas salieron de Dios el Padre y de nuestro Señor Jesucristo. No de la gracia. ¿Entiendes? O sea, la gracia no es una maquinita de chocolate. Y cada vez que Dios quiere darle un chocolate a uno de sus hijos, le dice a la máquina, dale un chocolate. No es así, no es así. Miren qué interesante esto. El pasaje no contempla que Jesús y el Padre en algún momento ordenaron a la gracia a que repartiera amor, consolación eterna y buena esperanza. La consolación viene de Dios y de las Escrituras. Y la esperanza viene de la promesa, de la fe, de la prueba y de Jesucristo. Búsquenlo en la concordancia. La gracia no ama, la gracia no consuela, la gracia no da esperanza. Solo en este verso aparecen esperanza y gracia juntos. Y claramente la gracia no es la causa de la esperanza. Dios es la causa por su gracia. Dios es la causa de la esperanza mencionada aquí por su gracia. ¿Okay? Por eso es que la gramática es tan importante, tanto en español como en griego. Y yo, una de las cosas que yo planteo, ¿verdad?, en mi cuestionamiento de la predestinación es que la gramática no concuerda con la teología calvinista. Y aquí lo estamos viendo, un ejemplo clave. Un calvinista, alguien que ha estado educado en la teología calvinista, cuando ve por gracia, entiende que la gracia es la causa de todo eso que está ahí, incluyendo al Señor Jesucristo y hasta el mismo Dios el Padre. Así lo entiende. ¿Okay? Y no es así. Mírenlo bien. ¿Quién amó? Dios nuestro Padre y por extensión Jesucristo Señor nuestro. ¿Quién dio la consolación eterna? Dios el Padre y el Señor Jesucristo. ¿Quién dio la buena esperanza? Dios el Padre y el Señor Jesucristo. Así es la gramática. ¿Ok? Pero en la predestinéutica, la gracia es el origen de cada uno de esos efectos, de esas bendiciones ahí mencionadas. ¿Okay? En la predestinéutica. Pero hermenéutica, que se fundamenta usando gramática. ¿Okay?
ve claramente que el amor, la consolación eterna y la buena esperanza salen de Dios por gracia. Porque es que Dios no tenía que amarnos, no está obligado a amarnos. Dios no está obligado a consolarnos. Dios no estaba obligado a darnos ninguna esperanza de nada. ¿Okay? Apagar el pecado es muerte y como les dije en la sección anterior, es separación. El hombre quedó separado de Dios. Dios no tenía por qué resolver esa separación. Pero por su amor, porque Dios es amor, y un ingrediente del amor es la gracia, es que Dios se movió a resolver la separación. Vimos en Romanos 5:22 que la fe nos lleva a la gracia y no al revés. ¿Qué dice Romanos 5:2? Por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Y es por la fe en Cristo, no por la fe en la gracia. Tú ejerces tu fe, la fe te lleva a Cristo, entonces los efectos de la gracia ocurren en tu vida. Y estamos firmes en esa gracia después de la fe en Cristo. No lo digo yo, lo escribió Pablo de esa manera. Usted tiene que estar viendo todos estos textos donde usted vea términos que utilizan los calvinistas. Usted tiene que ver qué es causa de qué. ¿Qué viene primero? ¿Qué viene después? ¿De qué se está hablando? Cuando se menciona y se llega a utilizar el término, en este caso gracia, ¿de qué venían hablando? ¿De qué van a seguir hablando después? Entonces dice, la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Amén. 3:18. Lo mismo que en las despedidas anteriores. Textos en segunda a los tesalonicenses que hablan de gracia irresistible, gracia eficaz y llamamiento eficaz. 0. Vamos a 1 Timoteo. A Timoteo, verdadero hijo en la fe, gracia, misericordia y paz de Dios nuestro Padre y de Cristo Jesús nuestro Señor. Lo mismo, le dije, esto está aburrido hoy, lo mismo. Vamos al 1:14. Pero la gracia de nuestro Señor fue más abundante con la fe y el amor que es en Cristo Jesús. Aquí la gracia suena duro. La gracia suena importante. Pues, ¿sabe qué es lo que pasa? No está hablando de cómo la gracia irresistible lo obligó a convertirse. Está hablando de cómo la fe y el amor en Cristo lo llamó al ministerio. ¿Sí? Y aunque el contexto muestra que fue salvado sin merecerlo. Es importante. Ok, espérate. Está hablando de cómo la fe y el amor en Cristo lo llamó al ministerio habiendo sido él un perseguidor de la iglesia. Ya discutimos esto anteriormente. En Gálatas lo vimos. Y lo vimos en Efesios. Y aunque el contexto muestra que fue salvado sin merecerlo, no lo dice para probar que fue elegido para salvarse. Lo dice para mostrar que si Dios lo salvó sin merecerlo, puede salvar a cualquiera sin merecerlo. Pero por esto fui recibido a misericordia, para que Jesucristo mostrase en mí el primero toda su clemencia, para ejemplo de los que habrían de creer en él para vida eterna. 1:16. Y los que habrían de creer no iban a creer por la gracia irresistible, los iba a hacer creer. No iban a creer porque la gracia irresistible los iba a hacer creer, sino que al ver el ejemplo de cómo Dios amó a uno que perseguía y blasfemaba, iba a motivar a creer a los creyentes. ¿Sí? Eso es lo que dice ese texto.
por el contexto. ¿Okay? O sea, el contexto nos indica que no está hablando de la gracia irresistible, el llamamiento eficaz para que Pablo se convirtiera, para que entonces fuera a los gentiles. No, el texto no habla de eso. Y sabemos porque el contexto no lo está hablando. ¿Okay? Está hablando de su llamamiento dentro del contexto de que él no lo merecía. Él no era el instrumento que Dios tenía que llamar porque Pablo se consideró indigno hasta el final de sus días. De hecho, esto es en el final de sus días, cuando está escribiendo esto. Toda su vida, toda su carrera, Pablo se consideró indigno de ser llamado apóstol, de ser apóstol, de que Dios lo utilizara como lo utilizó. Porque él persiguió a la iglesia de Dios. Él hizo tanto daño a tantos creyentes. ¿Okay? Destruyó vidas. Y él siempre se consideró indigno. Y por eso para él, la gracia de Dios en haberlo considerado a él, pues para él esa gracia es algo maravilloso. ¿Entiendes? Pero no hay nada que indique que él se refiere a esa gracia como gracia irresistible. 6:21, la cual profesando algunos se desviaron de la fe. La gracia sea contigo. Amén. Lo mismo que en las despedidas que ya hemos visto. Textos en primera a Timoteo que hablan de gracia irresistible, gracia eficaz, llamamiento eficaz. Cero. ¿Okay? Así que hasta ahí llegamos por el día de hoy. Gracias a los hermanos que han enviado su ayuda. Recuerden, los que quieran ayudarme, pues HC03 Box 8156, Canóvana, Puerto Rico, 00729. Mi cuenta de PayPal, Pedro Raya Hipólito @hotmail.com. Esa es mi cuenta de PayPal. Y ATH móvil 787-688-1807. ¿Okay? Recuerden que pueden enviar sus preguntas, comentarios también a Messenger y pueden enviar por mensajería de teléfono, también me pueden enviar. ¿Okay?